Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes, quiero hablar sobre la falsa misericordia, sobre la ideología de género, sobre la nueva era. Hoy en día hemos escuchado a algunos predicadores decir pues que con el simple hecho de creer en Jesucristo vamos a ser salvos. ¿Qué pasa con aquellas personas, con aquellos matrimonios que viven en adulterio, con aquellas parejas que viven en fornicación? ¿Acaso Dios les perdonará? Han tomado la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, porque dicen que Dios es amor. Hemos tomado el nombre de Dios y hemos hecho a Dios cómplice de nuestras acciones, de nuestros pecados. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Pues vamos a leer la Biblia Latinoamérica. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 3. Dice así en Juan capítulo 8, versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Pues bien, aquí claramente nos está diciendo la Sagrada Escritura que Jesús le dijo a la mujer: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Mas no le dijo: vete en paz, sino que le está diciendo: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Pues vamos a ir también a Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22 dice así: Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? ¿Los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Entonces, ¿cómo es que solamente con creer en Jesucristo podemos entrar al reino de Dios?
necesitamos esforzarnos, dice la palabra de Dios. Pues vamos a ir también a Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿No será mucho peor para quien pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado? Habiendo insultado al Espíritu don de Dios. Pues bien, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que si despreciamos pues la ley de Moisés, dice, el que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte, sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado? O sea, no creemos a la palabra de Dios, no le estamos creyendo a la palabra de Dios, por eso todo creemos pues como Dios es misericordioso, Dios es amor, creemos que por el simple hecho vamos a ser salvos por eso, pero no tenemos acciones buenas, no tenemos méritos, no estamos obedeciéndole a la palabra de Dios. ¿No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu don de Dios? Pues bien, vamos también a ir a Santiago. En Santiago capítulo 2, versículo 13 dice así: ¿habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio? Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio, dice. Pues muchas veces pues hemos escuchado que como Dios es infinitamente misericordioso, Dios es amor, Dios va a tener compasión de nosotros. Pero que no se nos olvide también que como Dios es un Dios misericordioso, también es un Dios de justicia. Vamos a ir también a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice así: en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pues aquí nos está dando, pues, diciendo la Sagrada Escritura que si Dios no perdonó a los del Antiguo Testamento, tampoco no vamos a ser perdonados nosotros si no estamos obedeciendo su palabra.
Si no perdonó también a los ángeles, dice que los están encerrados pues en cavernas para el día del juicio. Y si nosotros no tenemos acciones buenas, pues si estamos cometiendo pecados, pues tampoco vamos a ser perdonados. Pero se ha metido pues esa ideología de género, esa nueva era, y ya todos creen que porque Dios es amor, Dios es misericordioso, pues vamos a ser perdonados, y no es así. La palabra de Dios nos dice otra cosa a lo que nos dice aquellos falsos predicadores. Pues bien, vamos también a pasar a Sirácidas, capítulo 5. En Sirácidas, capítulo 5, versículo 4. En otro libro, en otra traducción de la Biblia es eclesiástico, pero en la Biblia Latinoamérica es Sirácida. En Sirácida capítulo 5, versículo 4 dice así: no digas, pequé y no me pasó nada. El Señor se toma todo su tiempo. No estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados, por numerosos que sean, porque en Él se encuentran misericordia y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores, dice la palabra de Dios. Dice, su cólera se deja caer sobre los pecadores. No estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados, por numerosos que sean, porque en Él se encuentran misericordia y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. Pues bien, vamos a pasar también a Sirácidas, capítulo en Sirácidas, capítulo 16, versículo 11 dice así: aunque hubiera habido un solo obstinado, habría sido sorprendente que quedara sin castigo, porque en la mano del Señor está la misericordia y la cólera. Él es poderoso tanto para perdonar como para castigar. Su justicia es tan grande como su misericordia, y juzga a los hombres según sus actos. Bien, vamos a pasar también a Sirácidas capítulo 18, versículo 11, dice así: por eso el Señor tiene paciencia con los hombres y los cubre con su misericordia. Él ve y sabe que su fin es miserable, por eso los perdone sin cuento. A cada uno le corresponde la misericordia con su prójimo, y al Señor la misericordia para todo ser viviente. Reprende, corrige, enseña, y como un pastor reúne a su rebaño. Es bueno con los que aceptan la corrección y cumplen con prontitud sus decisiones. Bueno, hermanos, pues sería todo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.